¿Cuáles son las emociones básicas que nosotros manejamos en las ventas? Bueno, enojo, tristeza, temor, disgusto, anticipación, alegría, sorpresa y confianza. Los dos más importantes, el temor y la confianza. Esos son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que transmitir. Transmitamos la eliminación de temores y el aumento de la confianza y nosotros vamos a generar más clientes conforme vaya pasando el tiempo. Bien. Ahora, aquí más adelante les voy a explicar esta pirámide, ¿verdad? Si en este momento hay algunas personas estudiantes míos que en algún momento dijeron que se iban a conectar hoy, recuerdan esta pirámide. Vamos a ver, esta pirámide ¿qué es? ¿Se acuerdan que hace un momento yo les dije que nosotros debemos tomar en cuenta varios aspectos del cliente? Y uno de los aspectos más importantes es aprender cómo es que las personas toman decisiones a la hora de comprar. Y básicamente el cuerpo, las personas, el humano, trabaja bajo 6 principios que se llama, que están dados en esto que se llama la neuropirámide Romano. Jaime Romano Mich es este señor que aparece por acá, es un neurocientífico mexicano, y yo tuve la oportunidad de llevar un diplomado o una especialidad en neuromarketing científico. Entonces él menciona que lo primero que nosotros debemos hacer para vender y para poder entender el proceso de compras del cliente, lo primero es que nosotros tenemos que captar la atención del cliente. ¿Qué es captar la atención? Es que pasemos de un punto de vista vamos a ver, es la activación cerebral. O sea, es pasar de la inconsciencia a la conciencia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo le menciono la palabra oferta, si yo le menciono la palabra regalía, si yo le menciono la palabra descuento, probablemente a algunas personas se les vaya a captar la atención. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros captamos la atención con descuentos, promociones y demás, el cliente se va mal acostumbrar a que solamente me va a comprar cuando tengo ofertas y descuentos. Entonces, no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo a través de elementos que tienen que ver con peligro o seguridad. ¿Okay? Aquello que haga que, vamos a ver, si usted que me está escuchando y me está viendo, si tiene un producto que elimina peligros, elimina temores y aumenta la seguridad de sus clientes, dígales eso. ¿Okay? Ejemplo, yo tengo bocetas de excursiones, pero yo le tengo 3 pólizas diferentes a mis bocetas. Tranquilo, señor. Estamos eliminando el peligro y estamos aumentando la seguridad. ¿Okay? Entonces, eso significa que yo capte la atención con un beneficio directo de mi producto. No en todos, tenemos que buscar cuáles son aquellos estratégicos. Segundo punto importantísimo, activación sensorial. ¿Qué significa activación sensorial? Activación sensorial significa que yo tengo que utilizar los 5 sentidos de mis clientes para poder venderles los bienes o servicios, para poder vender mis productos. ¿Qué significa eso? Bueno, un ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la venta de helados, o vendo cajetas, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Muy probablemente voy a partir pedacitos de cajetas, voy a partir pedacitos de helados y se lo doy a probar a las personas. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa información llegue al cerebro a través de los 5 sentidos. Esto me recuerda, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? Que tuvimos la dicha de contar con la famosa Feria del Café, ¿verdad? Que este año por obvias razones no se pudo hacer y que esperamos en Dios que el próximo año la podamos realizar, ¿verdad? Los que fueron, ustedes recuerdan, bueno, ahí nos daban degustaciones de cafés, de algún tipo de licores, de cajetas, de tamales, de tortillas, ¿verdad? Entonces, eso es la activación sensorial. Por ejemplo, si vendemos vehículos, si vendemos motocicletas, ok, le damos a la persona las llaves del carro para que lo encienda y demás, y así pueda sentir percibir a través de sus 5 sentidos ese producto que nosotros estamos vendiendo, ok. Entonces, atención, no se les olvide, captamos la atención. Segundo, activamos sensorialmente. Vender a través de los 5 sentidos, porque al cerebro no le va a llegar información si no es a través de los 5 sentidos, no existe. Tercero, emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, aquí hablamos de emociones intuitivas, que es lo que yo pienso que podría pasar,
¿verdad? Y emociones asociativas, que es algo que tiene que ver con algo que ya sucedió. Pues intuitivo es hacia el futuro y asociativo fue que ya pasó. Entonces, ¿cuáles son las dos emociones que nosotros tenemos que trabajar fuertemente? Las emociones positivas para transmitirle al cliente. La primera es la confianza y la segunda es alegría o felicidad. Y también eliminar temores. ¿Okay? Esos son aspectos indispensables. Transmitir emociones. Ustedes tienen que decir, mi producto transmite emoción. Bueno, sí lo voy a poder vender. Mi producto, mi motocicleta, mis pastillas, mi agricultura, mis lechugas, mi culantro, mi pintada de uñas, mis masajes, todo eso que yo vendo transmite emociones. Sí transmite emociones, perfecto, perfecto, vamos muy bien. Porque lo que no transmite emoción no vende. Así de sencillo. Entonces, transmitimos emociones, confianza y por otro lado, pues la parte de la alegría, la motivación y demás. Y el punto número 4 tiene que ver con el conocimiento. Cognición viene de conocimiento, de conocer. Entonces, aquí es muy importante para los que van apuntando ahí, ¿qué es conocer o qué es cognición? Yo tengo que saber qué es lo que el cliente debe aprender de mi producto, de mi servicio, o también qué es lo que el cliente debe conocer. Debe aprender o debe conocer, o yo le debo enseñar. Ejemplo, vamos a ver, ahorita que están tan de moda estas motocicletas eléctricas o motocicletas de gasolina y demás, yo no hago nada con dar los beneficios si yo no le enseño a la persona qué es lo que tiene que saber, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, yo hace como un año yo tuve un cambio de carro manual a carro automático. Y el asesor, el vendedor que me vendió el vehículo, me activó sensorialmente, me captó la atención, me activó sensorialmente, me emocionó, pero faltó conocimiento, faltó detalles que no me dijo que yo debí conocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cognición? Cognición es que yo le transmita al cliente todo lo que necesita conocer o lo que necesita aprender de mi producto o mi servicio. ¿Okay? Ejemplo, no sé, yo vendo, no sé, comida francesa o comida tailandesa, no sé, hacer algo diferente. ¿Cuándo me va a comprar las personas ese producto? Bueno, cuando yo le enseñe cómo se come, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, el sushi no se come como nosotros nos comeríamos arroz, por ejemplo. El ceviche no se come normalmente, ¿verdad? No sé, tantas cosas que nosotros podríamos enseñarle. Cuando usted le enseña a la gente y la gente aprende, se va a acordar de usted. Díganme ustedes si ustedes no se acuerdan de los profesores, maestros, maestras del kinder, de la escuela, del colegio, de la universidad, de los que más le enseñaron. Usted se acuerda de los que más le enseñaron. ¿Okay? Y posteriormente viene el regulador y la acción. Aquí les tengo una mala noticia, porque el regulador y la acción, nosotros no tenemos injerencia en esa parte. ¿Por qué? Porque ya son procesos internos a nivel cerebral. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Regulador significa que mi cerebro llega y tomó toda la información que el asesor de venta me dio. Entonces el regulador dice, no, es más lo que yo estoy pagando que el beneficio que estoy recibiendo. Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Compro o no compro? No compro. Pero si yo sumo la atención, la activación sensorial, la emoción y la cognición, esos 4 puntos los trabajamos bien, el regulador le va a decir a mi cerebro de Cristian, sí, compre ese producto, compre ese servicio, yo sé que le va a funcionar. Entonces, ese regulador le está diciendo a la acción que sí compremos, ¿verdad? Que sí entremos en ese proceso en el cual nosotros vamos a generar esa experiencia positiva de compra con el cliente en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, importante, ¿qué tenemos que hacer a partir de mañana, turrialbeños, turrialbeñas y todos los demás que nos están observando y viendo? Captemos la atención del cliente. Activémoslo sensorialmente, vendámosle a través de los 5 sentidos. No puede ser que llegue una persona y me dice, don Cristian, ¿y cuánto vale aquel producto que está allá? Ah, vale 5,000 colones, aquel que está allá arriba, como a los 2 metros. Y usted no se lo trajo acá. ¿Okay? Usted no se lo trajo para que la persona lo tocara, lo viera, lo escuchara, ¿verdad? No se puede. O sea, nosotros tenemos que utilizar los 5 sentidos, las emociones positivas, alegría, confianza, eliminación de temores, y la cognición, que es
todo aquello que el cliente necesita saber o necesita aprender de mi producto. La ficha técnica, el manual de instrucciones, toda la capacitación que yo le vaya a dar a mis clientes, todo eso tiene que ver con la cognición. Y luego la teoría de acción, pues es algo interno que nosotros, pues, prácticamente no podemos tener tanta injerencia porque es algo ya más a nivel interno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, acá creo que ya estaríamos finalizando esta parte del módulo de hoy que tiene que ver con la parte de el servicio al cliente, que recuerden que es la detección de deseos y necesidades, y el proceso de ventas, que tiene que ver con conocer nosotros cuál es el proceso de toma de decisiones del cliente. Si no le captamos la atención al cliente, no nos va a comprar. Y vean que aquí no estamos diciendo que es llamar la atención, no, es captar la atención. ¿Verdad? ¿Con qué? Con aspectos de seguridad, con aspectos de personalidad, con aspectos de innovación, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, todo eso es muy, muy importante. Entonces, tal vez me pongo acá a disposición de mis compañeros, de doña Milagro y de don José, por si pues tenemos alguna consulta. Además, pues de mi parte, agradecerles de todo corazón pues esta atención que nos pusieron el día de hoy, y recordarles que para la próxima semana vamos a tener ya la última sesión, el último módulo, el tercer módulo, que estaremos hablando del tema de negociaciones y seguimiento y fidelización de clientes. Entonces, los dejo con mis compañeros. No sé si hay alguna consulta por ahí, compañeros. Muchísimas gracias, don Cristian. Bueno, no tenemos preguntas directas, más que felicitaciones, tanto para Cristian y para la municipalidad por la presentación. Así es que yo creo que todo súper claro, don Cristian, con la exposición, como siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Y les esperamos entonces de mucho para el cierre ya de esta primera jornada de presentaciones.